Queridos amigos, tenemos una entrevista nada más y nada menos que con Gorky Águila, quien ha tenido la deferencia de darnos unos minutos. Hola Gorky, ¿cómo estás? Primero preguntarte cuál es tu reacción ante este inesperado resultado. ¿Cuál es tu reacción ante este resultado? En primer lugar me sentí muy orgulloso por toda esta avalancha de solidaridad que hubo en el mundo. Sirvió también mucho para definir y poner a mucha gente en lugares que, o sea, en cuanto a quién está de qué lado, ¿no? Sobre todo aquí adentro, mucha gente la sentí con miedo y todo eso, pero vi mucha gente valiente, increíble, que hizo cosas súper desde aquí adentro y que hizo un nivel de convocatoria increíble. Bueno, y por otra parte, mi desprecio al régimen se ha incrementado mucho más, ya sabes, o sea, esto que me hicieron forma parte de su plan de querer silenciar al grupo y de querer silenciar conmigo, que sé yo, bien, a ver, la libertad de expresión y todo lo que ya sabes. Por otra parte, yo creo que también coincide otro caso de que yo no sé si a ti te gusta la historia, pero en este caso, sin duda, tú la estás gustando la historia, pero yo no creo que había habido otra ocasión en que un grupo de personas en un acto multitudinario, como se suponía que fuera el concierto que había organizado Pablo Milanés, se pararan y frente a la policía política y a los paramilitares que sabían que esto iba a pasar, tuvieran el valor de gritar. Nosotros recibimos las noticias acá de que fueron algunos arrestados y apaleados, y salió el nombre de un muchacho que se llama Emilio Maril, que no sabemos quién es. Sí, es un amigo de nosotros. Yo no lo conocía mucho, pero es amigo del grupo donde yo me relaciono. Es un muchacho muy valiente. Quiero decir que esta manifestación la convocó Joanny, una muchacha, que ya se conoce, súper valiente, súper inteligente, una muchacha que he tenido en estos días una oportunidad de conocerla más a fondo. Y el Ciro, el guitarrista del grupo mío, que yo creo que si yo era el protagonista de adentro, el Ciro era el protagonista de afuera. Realmente el Ciro ha mostrado, se me ha crecido enormemente ahora mismo en cuanto a su valentía, a su nivel de convocatoria, a su indignación con todo lo que ha pasado. El Ciro nunca perdió la creatividad. Ha sido genial de todas las cosas que él ha puesto en internet. Es increíble cómo él no perdió el sentido del humor. A mí me impresionó mucho lo que él ha hecho y todos estábamos de acuerdo que es una persona muy valiente. Es increíble como que con ellos, que, o sea, eran pocos, se decidieron a lanzarse a ese lugar que todos sabemos que es el búnker de toda la histeria comunista cada vez que convoca a todos esos actos horribles que ellos hacen ahí. Y por supuesto que ellos estaban preparados para que eso no sucediera. En un segundo me cuenta el Ciro que le cayeron a golpes, o sea, no tuvieron tiempo casi de gritar nada más 3 veces golpe. Y fueron conducidos, le dieron golpe, abusaron de ellos y allá adentro me contaba el Ciro que le hicieron preguntas, toda la payasada de ellos al momento, pero lo bueno es que lo soltaron sin cargos ni nada. Pero ya te digo, estoy muy orgulloso de tener estos amigos que tengo acá y que yo creo que esto crea precedentes. Y yo le decía a la prensa que sería muy bueno unirnos otra vez por esa gente que todavía sigue en la prisión. Yo ponía ejemplos de Oscar Elías Bisset, que tuve oportunidad de conocerlo allá en Pinar del Río, y de José Daniel, que son gente tremendamente valiente. Alguien que hablaba de ustedes ahí de la radio, Radio República, ella me decía, no, pero tú tuviste la oportunidad de estar al lado de grandes, y es cierto. Esa gente me inspiraron mucho allá adentro cuando yo podía hablar por el hueco de la celda, así enrejado. Ellos salían a sol de vez en cuando y hablaban conmigo, me parecían gente muy valiente. Ya te digo, Oscar Elías Bisset, tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, y con José Daniel. También estaba Héctor Palacios, que a veces me prestaban algún libro y todo eso. Yo estoy muy agradecido de ellos y sería muy bueno hacer otras convocatorias como esta, unirnos otra vez para gritar por esa gente que lleva mucho más tiempo y considero que son más valientes que yo 10 veces. Bueno, usted tiene la palabra y siempre vas a tener el apoyo de la oposición cubana, de todas las tendencias. Lo bonito que tuvo esto es que ante este hecho horrible de querer encarcelar a un músico solamente por cantar lo que quiera o lo que piensa, se unieron todas las tendencias políticas de la oposición. Ahí no hubo distinción, quienes pensaban de una manera o de otra. Todos, cada cual puso su grano de arena en lo que se pudo. Fuera de Cuba, mucho más fácil y con más recursos, y dentro de Cuba se vio que varios opositores estuvieron presentes, no solamente fuera en la protesta, sino también dentro del juicio. O sea que eso da una idea de que somos un solo pueblo. Y hablando en términos un poquitico más cubanos,
ha sido para mí una alegría ver viendo en el caso de Ciro y de Emilio y de los demás que se solidarizaron contigo allá, que sigan habiendo que una característica del buen cubano sigue siendo ser hombre y amigo. Exactamente. ¿Cómo tú crees que esto puede afectar o cómo tú crees que esto va a afectar sin duda tu producción musical? Yo, cada vez que pasan cosas como esta, mi desprecio hacia el régimen aumenta, ¿no? Y entonces, para mí, bueno, todas estas cosas son muy fértiles a la hora de componer y de ser creativo. Es posible que haya alguna canción, que haya algo con respecto a esto, por supuesto. Esto a mí me ha marcado. Yo todavía estoy como que en shock, pero cuando yo empiezo a digerir y asimilar mucho más toda esta realidad, seguro que sale algo, por supuesto. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tal fue la acogida que recibiste cuando te encarcelaron? La gente que estaba dentro de la cárcel, había gente que te conocía sin duda. ¿Cuál fue la reacción de los prisioneros? Tanto los prisioneros políticos como podía haber, o los prisioneros comunes, que en definitiva son unas víctimas, tan víctimas como los prisioneros de conciencia, porque a veces la gente no habla de los prisioneros comunes, pero esa gente sufre muchísimo más que en cualquier otra parte del mundo. Lo que pasa es que, bueno, yo fui encarcelado en la quinta unidad. La quinta unidad es como un lugar de tránsito para que te metan en una prisión más grande, ¿no? Esos son celdas. Ahí mayormente lo que me di cuenta es que había muchos jóvenes. O sea, había incluso dentro de mi celda un muchacho, estuvo 2 días ahí en el tiempo que yo estuve, de 14 años. Había gente de 17, de 19, era muy poca la gente que era de 30 y pico, de 40 años. Y entonces es gente que me reconocía, pero me reconocía del barrio. Y son gente que no están al tanto mucho de lo que pasa, porque ya sabes, aquí estar informado es muy difícil. Pero sí sentí solidaridad por alguna gente que me conocía del barrio, me dijeron, nada, tú seguro que puedes salir y todo eso, pero bueno, yo, o sea, se lo agradecí por supuesto, pero yo sabía que el plan era, bueno, como he dicho, sí, de forma de, como se dice acá, era freírme, ¿no? Era meterme en la prisión, ese era el plan, porque habían hecho una estratagema muy burda, muy fuerte para que yo no saliera, o sea, esa es la peligrosidad social aquí generalmente se encarcela. Es el único país en el mundo donde existe esa aberración legislativa, porque legal no se le puede decir. Es una aberración legislativa donde se condene a una persona por peligrosidad predelictiva. O sea, algún funcionario se imagina que tú eres capaz de cometer un delito y para evitar que tú cometas un delito te encarcelan. Eso no existe en ningún otro país del mundo. Sí, es algo absurdo, es algo absurdo. Ellos como las leyes de ellos, ¿no? A veces se le van de las manos, entonces ellos tienen que inventar otras, porque sostener la injusticia no es fácil. Entonces ellos realmente trabajan mucho. Y una de las cosas que no he dicho a la prensa, que yo sentí miedo cuando ellos vieron todo ese apoyo internacional. Yo quisiera que tú hubieras visto el circo que armaron en ese lugar donde me llevaban a juicio. Que dicho sea de paso, yo cuando vi aquello me sorprendí. Yo pensé ver a mis amigos solamente, pero bueno, me dijeron que estaban embajadores, que estaba la prensa. Realmente fue algo apoteósico. Así fue. Y bueno, ellos me escoltaron hasta ahí, yendo hasta ahí pocas cuadras gente de ahí se metió un tipo Ranger, fue tipo película, se metió uno de la seguridad del Estado con un walkie-talkie y decía, bueno, aquí tenemos al hombre. Y entonces, por el walkie-talkie decía, desde el otro lugar, ¿no? Decía, bueno, ahora ciérrenlo todo. Entonces, el plan, me di cuenta. Yo pensaba que lo que me iba a llevar era una casa de esta perdida de la seguridad del Estado, porque te dicen, bueno, vas al juicio, pero te pueden hacer lo que le da la gana a ellos, ¿no? Y entonces, pues, me di cuenta que cuando llegué que era cerrar significaba que yo no diera ninguna entrevista en ese momento y meterme directamente esposado hacia la sala de juicio. Ya te digo, ellos yo creo que estaban amedrentados y nunca pensaron que las cosas tomaran ese rumbo. Por eso es que digo que esto crea un precedente muy importante a la hora de protestar contra la injusticia en este país. Yo creo que sí, yo creo que la palabra o la frase es que sí se puede, que no son invencibles, que no son invulnerables, sí se puede. Y se puede con la decisión individual. Es una decisión de un individuo que dice, no más, yo no. Exactamente. Yo no, y la fuerza que tiene ese yo no o no más cuando cuenta con como en este caso y con la solidaridad de un pueblo, tiene una fuerza tremenda. Yo no me sumo, yo me resto de esa injusticia. Sí. Y si por lo menos el ciudadano normal, el común, por lo menos yo creo que debe plantearse no hacer nada, si no va a hacer nada en contra, por lo menos nada a favor. Claro, por lo menos eso. Oye, ha sido un placer tremendo entrevistarte, hablar contigo. Así que adelante, te felicito y te admiro.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que dicho sea de paso, yo en algunas ocasiones he podido oír esa emisora y me parece muy fresca, muy buena, muy dinámica, tiene un toque muy juvenil. Cuando tengo la oportunidad de oírla la disfruto bastante porque es muy alegre, es muy buena realmente. Muchas gracias a ustedes.